Hola. ¿Se escucha? Hola, muy buenas tardes. En primer lugar, quería agradecerle su asistencia porque es inusual este tipo de asistencia para cualquier tipo de asamblea que se ha constituido en esta institución. Este directorio entiende, y también entendemos como socios, que es imprescindible tener cierto conocimiento de lo que es el contrato de concesión, porque finalmente es el documento que nos amarra a la sociedad anónima, y si nosotros vamos a tener una posición crítica respecto a esta, es imprescindible tener conocimiento de él, porque finalmente es lo que nos tiene amarrado a ella. Por eso voy a hacer una pequeña reseña y finalmente es explicar cada parte del contrato, que finalmente son todos los términos y condiciones que se pactaron entre corporación y entre sociedad anónima. Este contrato es firmado por dos partes. En primer lugar está la corporación o el club, como se denomina en el contrato, que está compuesto por, en primer lugar, por la corporación Club de Deportes Santiago Wander, que en ese tiempo fue representado por don Carlos Bombalcerey y Claudia Bacaba Vaso. Por otro lado, también la corporación estaba compuesta por el Fondo de Deporte Profesional Corporación Club de Deportes Santiago Wander, que en ese momento estaba representado por don Claudio Viacaba Vaso y Pedro Bombalcerey. La contraparte era la concesionaria, que en ese tiempo se llamaba Joya del Pacífico Sociedad Anónima, que estaba representado por don Nicolás Ibáñez Varela. Él es el hijo de Nicolás Ibáñez Scott, el que hoy día está haciendo el cobro de los dineros. Esta Joya del Pacífico es la que posteriormente se constituye en Santiago Wander Sociedad Anónima Deportiva Profesional. Para entender cronológicamente cómo se llega a la firma de este contrato, voy a exponer ciertas fechas importantes que finalmente tuvieron resultado en esto. El 21 de diciembre del 2007 se firma entre la corporación y don Nicolás Ibáñez Varela los términos y condiciones, que finalmente son los términos y condiciones que se van a plantear en el contrato de concesión. El 24 de diciembre del 2007, la Joya del Pacífico Sociedad Anónima se constituye como una sociedad anónima cerrada. Eso es importante porque esa es la explicación de por qué, a diferencia de otras sociedades anónimas, Wander no transa la acción en bolsa, porque es una sociedad anónima cerrada. Luego, el 7 de enero del 2008, se celebra la Asamblea Extraordinaria de Socios de la Corporación, en donde se aprueba otorgar la concesión del uso y goce de todos los bienes de la corporación. El 12 de enero se publica en el Diario Oficial el extracto de la escritura pública de constitución de la sociedad anónima. El 21 de enero ocurren dos hechos. El acta de la Asamblea Extraordinaria de Socios de la Corporación se reduce a escritura pública y sesiona el directorio de la Corporación Club de Deportes Santiago Wander, en la que finalmente se aprueba la suscripción del contrato de concesión. El 21 de enero del 2008 se otorga a la Notaría Valparaíso la acta reducida a escritura pública de las sesiones de la corporación, y el 1 de febrero finalmente es que la Joya del Pacífico es notificada para que se tenga que transformar en una sociedad anónima deportiva profesional. Esto en concordancia con la ley de sociedades anónimas deportivas, porque tenían que hacer el cambio para poder tener el cupo en la NFP que antes tenía la corporación. Dentro de los bienes cedidos, ¿qué es lo que la corporación cede a la sociedad anónima deportiva? En primer lugar, son los bienes, derechos y activos vinculados al fútbol profesional. Es por eso que la corporación solo se queda con ramas que son amateur, es decir, voleibol, futsal, etc. Solamente el fútbol profesional es el que se concesiona. Se ceden la propiedad industrial e intelectual, llámese imágenes, marcas, patentes, modelos, dominios, logotipos. Luego, usufructo de derechos federativos y de formación de jugadores respecto a pases y contratos de jugadores. Los pases de los jugadores, frutos y productos de la gestión de los bienes señalados previamente, es decir, por ejemplo, el arrendamiento de las pelotas o camisetas, la venta de merchandising, venta o préstamo de jugadores. Las facultades que se ceden respecto a esos bienes son el uso, el goce y la explotación. Lo que no se cede en esas facultades es la enajenación en sentido amplio. Esto significa la venta, porque bien, como bien dice el presidente, el dueño de los clubes sigue siendo la corporación. Solamente ellos pueden tener un provecho de las cosas que se ceden. ¿Qué es lo que no se cede? Finalmente son también acciones de la Serie A, que son las que le corresponden a la corporación dentro de la sociedad anónima, 599 acciones dentro de la inmobiliaria Santiago Wander, y los pagos mensuales de la sociedad anónima a la corporación, que en ese tiempo, 2007, se fijaron en 1.200.000 reajustables, que en la actualidad equivalen a 1.500.000 más o menos.
Respecto a los derechos y obligaciones de las partes, los derechos de la corporación. ¿Qué derechos finalmente son los que se le atribuyen a la corporación luego de la firma? En primer lugar están el pago del precio de la concesión, que se fijó en 1.120 millones originalmente. Esto no es que la corporación haya recibido esa plata, sino que eran los pasivos, es decir, las deudas que tenía la corporación en ese tiempo, ese fue el precio que se fijó. También el pago mensual de 1.200.000, que como dije actualmente es de 1.500.000 más o menos. La acción de tipo A, que esta acción otorga derecho a ciertas cosas. Que no recibe dividendos, son acciones liberadas de pago y tampoco no hay disminución de capital. Se pueden designar 2 directores. En este caso actualmente los representantes de la corporación soy yo y el presidente Mario Oyer. Y también esta acción hace que el término del contrato, todas las acciones se transforman en ordinarias, de modo que las acciones de tipo A presentan el 99,999% de las acciones totales. Finalmente, esto porque existen 2 tipos de acciones dentro de la sociedad anónima, las de tipo A, que tiene la corporación, y las de tipo B, que finalmente son las que se traducen en dinero, que son los que tienen fundamentalmente en la actualidad Nicolás Ibáñez a través de Fundación Futuro. Esto solamente se puede mantener con ciertas condiciones. Primero, que la acción de tipo A permanezca en poder de la corporación. Nosotros no nos podemos desprender de esas acciones. Y en segundo lugar, que la corporación mantenga la personalidad jurídica. Es por esto que es importante defender esta institución, porque si se llega a perder la personalidad jurídica por cualquier tipo de motivo, la sociedad anónima se hace dueña del club 100%. Otros derechos y obligaciones de las partes, que derechos de la corporación, tiene derecho a la inversión en infraestructura, porque hay que distinguir. Si hay una venta de jugadores mayores de 15 años al momento del contrato, por ventas superiores a 8 y 10 millones de dólares, la corporación recibe el 20% de esas ventas en inversión en infraestructura. Por ventas sobre 10 millones de dólares, la corporación recibe el 30% de esas ventas en inversión en infraestructura. Y los jugadores menores de 15 años al momento del contrato, la corporación recibe el 30% de esas inversiones en infraestructura. En ningún momento se ve dinero líquido, solamente son inversiones que te guía a realizar la concesionaria. También se tiene derecho a la restitución de los bienes dados en concesión y usufructo al término del contrato. Bueno, esos eran los derechos que tiene la corporación. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones que se presentan para la institución de la corporación? En primer lugar está de abstenerse e involucrarse en espectáculos deportivos en el sentido del artículo 1 de la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas. En segundo lugar, tiene que desarrollar actividades vinculadas al deporte profesional o que compitan con actividades desarrolladas por la concesionaria sin autorización previa de esta última. En tercer lugar, explotar la marca de Santiago Wander. En cuarto lugar, notificar a la sociedad anónima de cualquier procedimiento judicial o administrativo que pudiera afectar la titularidad de los bienes dados en concesión. Y en quinto lugar, no puede enajenar, grabar, celebrar actos y contratos sobre bienes dados en concesión. Esa, por un lado, era la parte contratante, que era la corporación. Ahora los hechos respecto a la otra parte, que es la concesionaria. ¿Cuáles son los derechos de la sociedad anónima deportiva? 1. Explotar bienes, derechos y activos. Segundo, derechos sobre derechos de propiedad intelectual e industrial. Tercero, percibir frutos y productos de bienes, derechos y activos dados en concesión. Cuarto, uso y explotación de derechos federativos. Eso equivale a la inscripción en la NFP. Quinto, hacer parte de cualquier proceso judicial que afecte a la corporación sobre bienes concesionados o pudiera afectar el cumplimiento del contrato de concesión. Es por esto que finalmente la deuda previsional que tenía la corporación es pagada por y es involucrada mismo en la sociedad anónima. Y en sexto, ceder el uso y goce de determinados derechos que emanen del contrato de concesión. ¿Y cuáles son las obligaciones de la sociedad anónima? Primero, al pago del precio de la concesión. Como dije en un principio, el precio por el cual se concesiona el club es por 1.120 millones, que tienen que ser pagados dentro de los 3 primeros años contados desde la fecha de celebración del contrato, mediante la extensión de los pasivos válidamente contraídos por la corporación hasta el momento señalado. Y se incluye dentro de los pasivos los intereses, multas, reajustes por incumplimientos legales y contractuales de la corporación. También se obligó, dentro del pago del precio de la concesión, a extinguir los pasivos entre 1.120 millones y 1.700 millones.
que finalmente esta diferencia entre los 1.200 millones y los 1.700 millones está asegurado por una prenda, porque finalmente todas las acciones, esas 579 que tenía la corporación dentro de la inmobiliaria, están en prenda. Es decir, que si Wander, la corporación, se demuestra que tenía mayores deudas, esas se aseguran por la prenda que ellos pueden hacer cobro de esas. ¿Se entiende más o menos? Como que esas acciones finalmente van a ser dueños la concesionaria. Estas deudas tenían un orden de prelación de pago, es decir, tienen un orden de jerarquía por las cuales se tienen que pagar. Primero, en las deudas previsionales, en segundo lugar, las deudas vinculadas con los bienes dados en concesión, y en tercer lugar, las deudas con Tesorería General de la República. Esta parte es importante porque el contrato señala lo siguiente, que el incumplimiento a lo establecido en el presente número facultará a la corporación para solicitar la resolución ipso facto de este contrato, siempre y cuando hubiese requerido para ello la concesionaria con al menos 30 días de anticipación, mediante carta firmada ante notario y entregada por un ministro de fe en el domicilio de la corporación. Para que se entienda, el concepto de ipso facto significa que por el solo hecho del cumplimiento y verificación de esta circunstancia, en el acto se puede requerir la resolución del contrato, es decir, el término. Es por eso que cuando varias gente pregunta de qué forma se podría dar término al contrato, una es esta forma. Es que si hay un incumplimiento en este pago del precio por parte de la concesionaria. Es por eso que hay que tener claridad si es que se extinguieron los pasivos dentro de los primeros 3 años contados desde la firma del contrato. Otra obligación de la sociedad anónima es aplicar tanto la explotación, uso y goce de los bienes, así como los pagos de las deudas de la corporación, estándares profesionales de gestión. En tercer lugar, la conservación y restitución de los bienes dados en concesión, ceñirse a las normas de la Federación, ANFP y FIFA, mantener inalterable el emblema, imagen y colores del club, fijar centros de operaciones en Valparaíso y no puede ceder contratos sin autorización de la corporación. Respecto al padrón de socios, el contrato señala lo siguiente, que la administración le corresponderá a la Joya del Pacífico, actualmente Santiago Wander Sociedad Anónima. El acceso a ese padrón va a ser para ambas partes, tanto para la corporación como para la sociedad anónima. Y las cuotas sociales que paguen los socios pertenecerán a la concesionaria y serán administradas por esta. Es por eso que uno, al hacerse socio, tanto si pagan galería 50.000 o las cuotas que corresponden a Pacífico o Andes, toda esa plata no va para la cuenta de la corporación, sino que va para la concesionaria, independiente de que tengan derechos políticos y obligaciones para con la corporación. Ahí hay como un problema de que se mezcla la imagen de abonado con lo que es socio. Respecto a la vigencia del contrato, se señala que tiene una vigencia de 30 años. Vamos, del 2007 estarían quedando como 22 años aproximadamente. La concesionaria se establece que tiene un derecho a renovación preferente. Esto significa que si al término del contrato, transcurrido el plazo señalado, la concesionaria que está actualmente tendría el privilegio o la primera opción de poder ser la sociedad anónima a la que se concesiona de nuevo el club, si es que una asamblea lo decide así. Y en caso de no renovar, la corporación debe avisar con al menos 18 meses de anticipación. Respecto a las garantías que tiene que dar la corporación para firmar este contrato, la corporación le garantizó a la concesionaria la veracidad de ciertos datos, ausencia de incumplimientos, es decir, que el contrato no vulnere ninguna escritura, ningún arrendamiento, ningún otro tipo de contratos que haya existido en la corporación. También que no tiene obligaciones que, como resultado de la suscripción de este contrato, resultaran en una limitante al pleno ejercicio de los derechos, uso y goce del objeto del contrato. También que no existan otras autorizaciones y órdenes que se requieran para el cumplimiento del contrato y finalmente y también en finanzas, salvo que lo refleje un balance adjunto que se adjunta al contrato, que no ha habido cambios negativos financieros que afecten las perspectivas comerciales de la concesionaria, que no ha celebrado ni comprometido a celebrar contratos que contemplen pagos por parte de la corporación, que no ha adquirido bienes, que no ha renunciado al cobro de deudas u derechos y que no ha asumido nuevas obligaciones o deudas. Respecto a posibles litigios que haya tenido la corporación en ese tiempo, se le asegura a la concesionaria que no existía ningún litigio vigente, es decir, ningún juicio vigente en el tiempo de la firma del contrato. Respecto a los asuntos laborales, se le entregan todos los datos del personal del club. Respecto a los activos, que están libres de gravámenes, es decir, que toda ganancia que haya tenido el club
no haya tenido ni prenda, ni esté sujeta a una hipoteca, etcétera, y que no ha modificado el desarrollo de las actividades. Respecto a una terminación anticipada, se le da derecho a la concesionaria que, si comprobare que cualquier punto haya sido falso o inexacto respecto a la firma del contrato, esta tiene la facultad de ipso facto de ponerle término al contrato, cuestión que hasta el momento no lo ha hecho. Respecto al mandato, la corporación hace un mandato general a favor de la concesionaria para celebrar cualquier instrumento necesario para el perfeccionamiento de la concesión. Respecto a la sede y Mantagua, pertenecen a la inmobiliaria Santiago Wander. La corporación debe realizar sus mejores esfuerzos a fin de que le permita a la concesionaria el uso y goce de estos inmuebles. Es por esto que la corporación, al ser accionista de la inmobiliaria Santiago Wander, le tiene que permitir a la concesionaria finalmente usar Mantagua en forma gratuita. Es por ello que se hace cargo de todos los gastos que involucra mantener Mantagua y también la sede. En el contrato se habla respecto a una fundación, que finalmente que las dos partes van a tener que tender a la realización de esfuerzos de una fundación que se llame Santiago Wander. Hasta el momento no ha existido voluntad por las partes para poder realizarlo. Respecto a la información financiera que haya en la concesionaria, el gerente general de la concesionaria debe presentar a los directores cuenta de la gestión mensual con indicación del estado de pago de las deudas de la corporación asumidos con la concesionaria y de los compromisos asumidos por la corporación. En el contrato se fija un arbitraje, es decir, que cualquier conflicto que exista entre las partes se va a tener que ir un árbitro. Que finalmente eso significa que los conflictos son resueltos por un árbitro mixto, que es arbitrador en procedimientos y derecho en el fallo, nombrado de común acuerdo por las partes y tendrá lugar en Santiago. Esto es un problema porque a la corporación se le significaría un gasto enorme ir a Santiago a buscar un árbitro para que finalmente solucione cualquier tipo de controversia entre las partes. Y finalmente, para una posible modificación del contrato, se puede hacer o por escritura pública o por cláusulas declaradas nulas que deben ser sustituidas por disposición válida y se acerque lo más posible a la intención de las partes. Finalmente es como lo que acabo de hacer, un resumen de lo que estipula el contrato. El contrato lo pueden encontrar en extenso en la página de la corporación y es muy interesante que cada uno pueda leerlo y finalmente tener conocimiento, porque eso es lo que nos tiene amarrados.